De todo el aire que respiramos, solamente el 21% corresponde al oxígeno. Si queréis aprender qué es lo que sucede con ese aire que inspiramos y por todas las estructuras que pasan en el aparato respiratorio, quédate. Hola, soy Elena Márquez, creadora del canal Aprende Enseño, y en este vídeo vas a aprender todo lo relativo al aparato respiratorio. ¡Nos vemos! Debemos saber que vamos a hablar del aparato respiratorio. Hablaremos de la anatomía y también de la fisiología. En líneas generales, la función principal del aparato respiratorio es permitir que el oxígeno llegue a los tejidos para poderlo perfundir correctamente y a su vez que libere todo el dióxido de carbono que el propio cuerpo va generando. Comenzamos con la anatomía. La anatomía del sistema respiratorio se divide en dos grandes bloques. Por un lado vamos a tener la vía respiratoria alta, que comprende las estructuras de la nariz, la faringe y la laringe, y por otro lado vamos a tener otro gran bloque que sería la vía respiratoria baja y que comprende la tráquea, los bronquios, los bronquiolos, los alveolos y los pulmones. Comenzamos con la vía respiratoria alta y la primera estructura que vamos a estudiar es la propia nariz. La nariz, en líneas generales, aparte de calentar, humedecer y limpiar el aire que va a entrar dentro de ella, contiene receptores sensitivos que se encargan de la función olfativa, es decir, es la que nos va a permitir detectar los distintos olores que vamos percibiendo nosotros. De forma externa está recubierta por piel y de forma interna, si nosotros quitáramos la capa de la piel, lo que veríamos es dos estructuras bien diferenciadas con tejido tanto óseo como cartilaginoso. Lo primero que nos vamos a encontrar son dos orificios diferenciados entre sí y divididos también entre sí, que son las fosas nasales, que va a ser la puerta de entrada y de salida de ese aire inspirado y expirado. Si hacemos un corte transversal, vamos a ver que la nariz, cada fosa nasal, está dividida entre sí por una pared llamada tabique nasal o también septo. Ese tabique nasal, pues como anteriormente hemos dicho, tiene una parte ósea, que es esta que está aquí un poco punteada, y luego también vamos a tener una parte cartilaginosa, de cartílago, que es esta más gris que encontramos ahí en el centro. A continuación nos vamos a encontrar tres abultamientos, son pliegues óseos, que están cubiertos por un epitelio llamado cornete. Vamos a encontrar tres tipos de cornete en función de la altura a la que lo vamos a tener. En la primera altura, nada más entrar por la fosa nasal, vamos a tener el cornete inferior, luego vamos a encontrar el cornete medio y por último vamos a encontrar el cornete superior. La función de estos cornetes no es más que arremolinar ese aire que entra inspirado para darle mayor velocidad en el torrente respiratorio. Sabed que la nariz en su interior está recubierto por mucosa nasal. Esa mucosa es la encargada precisamente de calentar, humedecer y limpiar ese aire que va a entrar en vía respiratoria. Pasamos de la nariz a la faringe. La faringe es una estructura común tanto del aparato respiratorio como del aparato digestivo. Ahí en la faringe es donde vamos a encontrar precisamente las amígdalas y podríamos decir que la faringe se divide en tres partes. Una primera parte superior, que sería la nasofaringe, naso de nariz, es decir, la faringe, la estructura de la faringe, que comunica directamente con la zona nasal. Luego vamos a encontrar, aquí en verdecito, la parte de la orofaringe, oro de cavidad oral, que comunica la faringe con la parte bucal. Y por último vamos a encontrar en la zona más inferior la hipofaringe o también conocida como laringofaringe, porque es la parte de la faringe que está íntimamente comunicada con la laringe. De la faringe simplemente saber que es una vía de paso, que no tiene una función mucho más definida y bueno, pues que se divide en esas tres zonas. De ahí pasamos a la laringe. La laringe es conocida como el órgano de fonación del aparato respiratorio. En su mayoría es una estructura cartilaginosa que está recubierta mayoritariamente por epitelio mucoso. De la laringe podemos diferenciar distintas estructuras.
Entre ellas vamos a tener la epiglotis, que es aquella estructura que nos ayuda a que cuando se produce la deglución de un alimento no vaya a entrar en el aparato respiratorio. Así lo que hace es impedir un atragantamiento. Esta epiglotis está formada por cartílago elástico, de ahí su movilidad. Después vamos a tener el hueso hioides. A continuación vamos a encontrar el cartílago tiroideo, es el que en el varón sobresale de más en la zona del cuello y se conoce como bocado, nuez o también como manzana de Adán. En definitiva, es una prominencia del propio cartílago y de ahí que reciba ese nombre. En la membrana interior del cartílago tiroideo, aquí en esta sección que vamos a tener, vemos que hay como dos cuerdas que van desde una zona a otra del propio cartílago tiroideo. Esos son las cuerdas vocales. Las cuerdas vocales están formadas por tejido fibroso. Fijaros, gracias a las cuerdas vocales podemos tener fonación. Fonación no solamente es el habla, es la emisión de cualquier sonido que pueda salir de nuestra vía respiratoria. A continuación de las cuerdas vocales vamos a encontrar la membrana cricotiroidea, que sería esta estructura de aquí. Justo abajo de la membrana cricotiroidea tenemos el propio cartílago cricoide. Desde el cartílago cricoide hacia abajo ya encontraríamos a continuación la tráquea. A continuación vamos con la vía respiratoria baja. La primera estructura que nos vamos a encontrar en la vía respiratoria baja es la tráquea, compuesto por anillos cartilaginosos entre todas las estructuras y no es más que una vía de paso para el propio aire. En la tráquea podemos encontrar que hay luego una bifurcación, termina desde la laringe, comienza la tráquea y luego acaba en una bifurcación. Esa bifurcación es conocida como carina. Si nos fijamos dentro de una luz traqueal por dentro, es como cuando vamos a una calle y tenemos que coger a la calle de la derecha o a la calle de la izquierda. Esa parte media, que es otro edificio o cualquier otra estructura, pues sería precisamente la carina, que tendría una visión tal que así, ¿no? Esto de aquí en medio es lo conocido como carina traqueal o carina seca, ¿vale? Y entraría dentro de un bronquio y otro bronquio. Continuamos después de la tráquea con los bronquios. Los bronquios tenemos de distintos tipos, en función de la capacidad, del diámetro, de la propia estructura. Comenzamos con los bronquios principales o también conocidos como bronquios primarios. Son básicamente dos tubos formados por anillos de cartílago hialino y cada pulmón va a tener un bronquio derecho y bronquio izquierdo. Cada bronquio sale de la tráquea y para penetrar en el pulmón tiene que pasar por una estructura que se llama hilio, que ahora a continuación veremos en qué consiste esa estructura. El bronquio derecho es un poquito más vertical y corto que el izquierdo y es por eso por lo que normalmente cuando entra un objeto por la vía respiratoria se suele alojar precisamente por la estructura anatómica, por la disposición que tiene en el bronquio derecho. Luego los bronquios principales se ramifican y esos bronquios vemos como tienen aquí unas ramas. Tenemos el bronquio y hay una rama y otra rama. Esos bronquios se ramifican en bronquios lobulares, también conocidos como bronquios secundarios. En el lado izquierdo tenemos dos bronquios lobulares y en el lado derecho tenemos tres bronquios lobulares. Básicamente cada uno corresponde a un lóbulo del propio pulmón. Vemos que aquí en el izquierdo tenemos un lóbulo aquí y otro lóbulo aquí, es decir, lóbulo superior y lóbulo inferior. Y aquí en el pulmón derecho tenemos un lóbulo superior, un lóbulo medio y un lóbulo inferior. Por lo tanto, vamos a tener tanto bronquios lobulares como lóbulos tengamos en el pulmón. Es decir, esos lóbulos son secciones que tiene el propio pulmón. No son secciones completas, por supuesto, son secciones desde el exterior. Esos bronquios lobulares luego se dividen
en lóbulos segmentarios o también conocidos como lóbulos terciarios. Después, estos bronquios segmentarios se dividen, se ramifican aún más en bronquiolos, que al fin y al cabo son estructuras mucho más estrechas en diámetro, y estos bronquiolos se siguen dividiendo aún más para dividirse en los bronquiolos terminales, que serían ya aquellos que están en la parte más distal de ese árbol bronquial. Todas estas ramificaciones de los bronquios se le conoce como árbol bronquial, precisamente porque si nosotros le diéramos la vuelta a este dibujo, tendríamos pues un árbol, ¿no?, en el que toda la zona traqueal sería el tronco y ya luego pues se va ramificando en distintas ramas y crearía pues la visión como de un árbol. Y la parte más distal de estos bronquiolos terminales, si nos fijamos, estos de aquí siguen siendo bronquiolos terminales, acabarían siendo alveolos, es decir, acaba en la estructura de los alveolos. Estos alveolos lo podemos asemejar a un racimo de uva. Es decir, nosotros tenemos este racimo de uva que tiene pues muchas uvas en el propio racimo, pues lo que sería el propio racimo en la parte alveolar sería el saco alveolar. La unión de muchos alveolos, es decir, la unión de muchas uvas, formaría el saco alveolar. Ya nos vamos a una vista más exterior y nos vamos a los pulmones en sí, como estructura completa. Estos pulmones están recubiertos por unas membranas que se llaman pleuras. Estas pleuras tenemos de dos tipos. La pleura visceral, que es la más interna, ¿por qué? Porque está pegada a la víscera, al propio órgano, que es el pulmón, y luego tenemos una membrana más externa, que es la pleura parietal. Estas dos pleuras, si tenemos la pleura parietal, que es la más externa, y la pleura visceral, que es la más interna, entre estas dos membranas tenemos un líquido que se llama líquido pleural. La función de este líquido no es más que evitar que ambas membranas friccionen entre sí, choquen entre sí, para que no haya una lesión de estas membranas. El líquido pleural tiene un color así amarillento y bueno, más o menos como se representa aquí en la diapositiva. Como hemos nombrado con anterioridad con los bronquios, hemos dicho que para un estudio mejor de los pulmones se dividen en lóbulos. En el pulmón derecho tenemos el lóbulo superior, el medio y el inferior, de ahí que tengamos 3 bronquios lobulares, y en el pulmón izquierdo tenemos el lóbulo superior y el lóbulo inferior, de ahí que tengamos 2 bronquios lobulares. Habíamos nombrado el término de hilio. El hilio no es más que una membrana en el que ayuda a que penetren al pulmón distintas estructuras como pueden ser vasos sanguíneos, vasos linfáticos, los propios bronquios en sí y fibras nerviosas. Yo siempre digo que el hilio pulmonar, al igual que otros hilios que tenemos en el cuerpo humano, se asemeja a la membrana del instrumento de una zambomba, lo que ayuda que cualquier objeto que entre dentro del instrumento quede sellado y ni salga ni entre nada por medio de esta estructura. Por lo tanto, es una membrana que sella la zona interna del pulmón con la zona externa del pulmón. Y por último, nos metemos en la fisiología, es decir, el funcionamiento de este aparato respiratorio. Dentro de las funciones tenemos unas funciones genéricas, generales, como son la fonación, el intercambio gaseoso y la ventilación pulmonar, y luego tenemos unas funciones específicas. Comenzamos con las funciones generales. Dentro de esas funciones generales, la primera que nos vamos a encontrar es la fonación, que no es más que la emisión de sonido cuando el aire sale desde los pulmones hacia el exterior. La fonación depende directamente de las cuerdas vocales. Cuando las cuerdas vocales están cerradas, se produce la fonación. El aire intenta penetrar por medio de las cuerdas vocales y lo que hace es provocar una vibración. Esa vibración lo que hace es darnos ese sonido, esa fonación.
y cuando las cuerdas vocales están abiertas deja el paso del aire libremente y se produce la respiración. La segunda función general que tenemos del aparato respiratorio es el intercambio gaseoso. Nosotros cuando respiramos tenemos una función general que es coger oxígeno y expulsar dióxido de carbono. Ese intercambio gaseoso se da en la estructura de los alveolos. Gracias a la cantidad de capilares que recubren estos alveolos, cuando el aire llega por el interior de los bronquiolos, pasa dentro del alveolo, lo que hace es que una membrana que hay entre el alveolo y los capilares, conocida como membrana alveolo-capilar, pasa hacia el interior las moléculas de oxígeno y este capilar nos devuelve el dióxido de carbono ya utilizado como producto de excreción del cuerpo y lo mete nuevamente en el alveolo para ser expulsado hacia el exterior. Un dato curioso: los pulmones tienen alrededor de unos 300 millones de alveolos. Y la tercera función general que tiene el aparato respiratorio es la ventilación pulmonar. La ventilación pulmonar no es más que los movimientos respiratorios que se dan. Uno es la inspiración, o también conocida como inhalación, que es cuando nosotros cogemos aire hacia el interior del aparato respiratorio. Y la segunda función es la expiración con S, o también conocido como exhalación, que es cuando expulsamos el aire hacia el exterior. Cosas que suceden a nivel anatómico en los procesos de inspiración y expiración. En la inspiración, cuando entra el aire hacia el interior, el diafragma, que es una estructura que nos ayuda a comprimir y descomprimir los pulmones, baja y en consecuencia la caja respiratoria aumenta de tamaño. Y en la expiración, que es cuando expulsamos el aire hacia el exterior, el diafragma sube para vaciar los pulmones de aire y la caja respiratoria en consecuencia disminuye su tamaño. Muy importante estos conceptos. No confundamos expiración con S con expiración. La expiración es la última respiración de una persona, que luego nos da lugar a un paciente que está exitus, que está muerto, ¿vale? Por lo tanto, con X es la última expiración, la última respiración, y con S es expulsar aire del aparato respiratorio. Y por último, las funciones específicas son las que ya hemos ido nombrando con anterioridad durante todo el recorrido anatómico, por lo tanto no vamos a entrar más en ello. Y con todo esto, muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí. Denle me gusta al vídeo si verdaderamente os ha gustado y os ha servido. Suscribirse al canal para que os lleguen todas las notificaciones de novedades. Dejar algún comentario si es que tenéis alguna sugerencia o agradecimiento. Y que sepáis que en las redes sociales que aquí abajo os ponemos tenéis contenido un poquito distinto a lo que subimos aquí en este canal. Muchísimas gracias. Y que no pare el saber.